pasaría si muero hoy? Despierto con esta pregunta, la cual es más un recuerdo que algo nuevo, ya que es algo que me he preguntado en varias ocasiones. Si muero hoy podría decir que fui muy feliz. No sé si he vivido mucho o poco. Sé que he vivido, que he aprendido, experimentado y que en el camino he disfrutado de mi familia, de mis amigos y del mundo en general. La vida está unida a la muerte. Y esto ha sido motivo de estudio en muchas culturas durante muchos años. A través de mis pensamientos, de forma muy sutil, he logrado acercarme al tema. Por eso, hoy quiero reflexionar acerca de la vida, de mi vida, y de forma inherente, inseparable, para esto debo hablar de la muerte. Como ejercicio de reflexión, a lo largo de la semana estuve atenta de cómo se me presentaba este tema y aquí quiero compartir algunas cosas que noté. Uno de los libros que leí esta semana es El coronel no tiene quien le escriba. Este es un libro muy lindo, me pareció muy interesante, lo terminé bastante rápido y en él encontré algunos fragmentos que me llevan a reflexionar más acerca de la muerte y de la vida y les quiero leer algunos. Encontré en el baúl un paraguas enorme y antiguo. Lo había ganado la mujer en una tombola política destinada a recolectar fondos para el partido del coronel. Esa misma noche asistieron a un espectáculo al aire libre, que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo Agustín, que entonces tenía 8 años, presenciaron el espectáculo hasta el final, sentados bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto, y el forro de raso brillante había sido destruido por las polillas. «Miren lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo», dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre sí un misterioso sistema de varillas metálicas. «Ahora solo sirve para contraer estrellas», sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. «Todo está así», murmuró. «Nos estamos pudriendo vivos», y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. Me llamó mucho la atención la relación que hace aquí la mujer entre un paraguas y ellos. El coronel dice que el paraguas está prácticamente destruido y ella dice que todos están así, que todos se están pudriendo. Aunque esta frase es un poco fuerte y un poco desilusionadora, no sé si desilusionante, perdón, no desilusionadora, me llama mucho la atención esto porque justamente es eso, cuando un objeto es utilizado y ha pasado el tiempo, se desgasta, se pudre, se daña, se rasga, se muere en sí. Entonces esto me lleva a la reflexión de que cuando algo es usado, de que cuando hemos vivido, morimos. Entonces aquí empezamos a ver la gran relación entre la vida y la muerte, de que cuando hemos usado algo por mucho tiempo, se muere. Tengo un ejemplo reciente, hace poco unos zapatos que me gustaban mucho que compré hace un año en Jericó, pues se dañaron por completo, ya se estaban desgastando, pero cuando yo cojo un par de zapatos, cuando compro un par de zapatos, los uso todo el tiempo, bajo todos los contextos. Los llevo a montaña, en ciudad, en absolutamente todo y por lo general no suelo tener tantos zapatos, entonces prefiero como tener unos y usarlos. Datos curiosos de mis zapatos. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque justamente yo analizaba esa relación, ¿cuántas historias viví con estos zapatos? Esos zapatos conocieron la mitad de Colombia, conocieron parte de Ecuador, me acompañaron en unas conferencias muy importantes para mí, estuvieron conmigo en montaña, nos perdimos en varias ocasiones cuando tenía esos zapatos puestos y tengo muchos recuerdos de esos zapatos, entonces me llamaba la atención de que hoy, ayer los boté viéndolos y diciendo, estos zapatos hoy mueren habiendo vivido, entonces justamente eso nos pasa a nosotros, si morimos es porque vivimos en algún momento. A raíz de la lectura del coronel no tiene quien le escriba y pensando mucho en este tema acerca de la muerte, recordé el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. ¿Por qué me acordé de este libro? Porque pensaba mucho en eso de qué nos mantiene aquí, o sea, qué nos mantiene vivos, qué es lo que hace que se encienda esa chispa de la vida, que es algo que yo me cuestiono de forma constante. Justamente al principio del video mencionaba eso, de que esta pregunta de qué pasaría si muero hoy, más que algo nuevo, es un recuerdo para mí, ya que me lo cuestiono mucho. Y recordé este libro justamente porque él allí menciona varios aspectos acerca de la muerte, ya que pensar en los campos de concentración, que es acerca de lo que trata el libro, es inevitable no pensar en la muerte.
Ahora, no es un resumen del libro, aclaro esto, son algunos puntos importantes que van en relación con la reflexión de esta semana, los cuales quiero compartir. Solo mencionaré las 3 fases que él menciona en el libro, no mencionaré el apéndice donde habla de la logoterapia. Sin embargo, es un tema que quizás en algún momento trate en este canal y que te invito a que investigues, ya que me es sumamente apasionante, es interesantísimo. Sin embargo, no es el tema del cual hablaremos hoy, por eso solo voy a mencionar algunos puntos de estas 3 fases. La primera fase es el internamiento al campo, y ese es el primer fragmento que les quiero compartir. Movía el dedo índice de su mano derecha hacia un lado o hacia el otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. En aquellos momentos ignorábamos completamente el siniestro significado de aquel leve movimiento de su dedo. Apuntaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, con mayor frecuencia a la derecha. La vida es sumamente frágil y esto es lo que nos refleja este pequeño fragmento. Nos dice cómo el simple movimiento de un dedo podría matarnos de forma inmediata. De allí el dicho de que para morir simplemente debemos estar vivos. Este es un dicho que mi madre repite mucho, ya que en cualquier momento nos podemos morir. Y olvidar esto nos hace vivir de forma automática, nos hace pensar que luego tendremos tiempo para, o luego haremos esto, o luego, y luego, y luego, y luego. Y nunca nos planteamos que quizás no exista un luego, que quizás este fue el último momento para hacer eso que deseábamos, para vivir esa experiencia, para decir eso que deseábamos. Y aunque sea un poco cliché, yo creo que esto debería ser aún más cliché, porque hasta que no lo interioricemos no nos daremos cuenta de esto. Hay otro dicho, y sé que hay muchísimos más, esto es lo que me encanta de la literatura, que nos resume estudio, ciencia, de todo en frases cortas y nos lo hace digerible. De allí el dicho de que no tenemos la vida comprada, y esto es muy cierto, no tenemos la vida comprada, pero en ocasiones se nos olvidan, y estos reclusos del campo de concentración es lo que más remarcan. Yo vivía una vida normal, Víctor Frank tenía una vida normal, yo vivía una vida normal y nunca me di cuenta de lo afortunado que era hasta que llegué al campo de concentración. El siguiente fragmento dice: los médicos del grupo fuimos los primeros afectados al comprobar las mentiras de los libros de medicina. Siempre se había afirmado la imperiosa necesidad de un número determinado de horas de sueño para sobrevivir. En la existencia cotidiana yo pensaba que una serie de cosas resultaban imprescindibles. Era imposible dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. Nunca nos terminamos de conocer, ya que hay circunstancias que no hemos vivido y por lo tanto no sabemos cómo iremos a reaccionar. Para que haya una reacción tienen que tocarnos desde afuera. El hombre se acostumbra a todo, decía Dostoyevsky, disculpen mi pronunciación rumana. Sin embargo, es muy cierto, esto es demasiado cierto, nos acostumbramos tanto a hacer las cosas de cierta forma, de cierto orden, de cierta manera, que pensamos que es imposible vivir sin ellas o sin ese mismo orden. Sin embargo, cuando vivimos situaciones como estas, nos damos cuenta de que no, de que la vida es un constante cambio, de que la vida es un constante, no pensé que yo fuera capaz de, o nunca creí vivir eso, o no pensé que yo reaccionase de esa manera. Eso es lo que me parece sumamente interesante. Al vivir nuevas experiencias, nos damos cuenta de que tenemos nuevas reacciones, de que no nos conocemos por completo, porque, nuevamente, no hemos vivido ciertas experiencias. El siguiente fragmento dice: ¿sabéis a quién llamábamos aquí musulmán? Se les conocía como musulmanes porque adoptaban una postura que, observados a cierta distancia, recordaban a los árabes en oración. También se les describía y se les nombraba como cadáveres ambulantes, hombres muertos vivos, presencias sin rostros. Eran prisioneros que abandonaban por decisión o por ausencia de fuerzas cualquier esfuerzo por supervivencia. En esas condiciones perdían la orientación vital, todo les daba igual. Se apoderaba de ellos la desnutrición y temblaban continuamente de frío. La temperatura corporal bajaba normalmente por debajo de los 36 grados. En otras palabras, personas que se desvanecían y en su lugar surgían un haz de funciones biológicas ya en agonía. Morir en vida, automatizarnos, insensibilizarlos, ser seres sin ser, sin existencia, sin emoción y en ocasiones sin pensamiento. En algunas ocasiones he pensado en que si llego a este punto, preferiría no vivir, y no lo puedo afirmar con mucha certeza, realmente nada de lo que digo lo puedo afirmar con certeza.
Sin embargo, no me gustaría llegar allí, no me gustaría vivir sin vida, sin ilusión de vivir precisamente. Esto me hace recordar en una ocasión donde dormía muchísimo y no estaba en un buen momento, que mi padre me dijo: pero ¿por qué no te levantas? Parece que quisiera seguir durmiendo. Cuando uno no se quiere levantar es porque no quiere vivir. Esto me tocó súper fuerte, aún lo recuerdo, es una frase que me recuerdo de forma constante. Cuando no quiero levantarme a hacer cierta labor y es como que si no quiero levantarme es mejor que muera. Es un poco fuerte, sin embargo, eso me recuerda de forma constante que no debemos perder la ilusión a la vida, de que es en ocasiones muy complejo, puede que vivamos situaciones muy duras, sin embargo esa ilusión de vivir y sobre todo la actitud, de lo cual ya hablaremos más adelante, eso no lo pueden quitar, esa ilusión de la vida no se puede ir, si no, no tendría sentido estar en esta existencia, pienso yo. La fase número 2 es la vida en el campo, y para este fragmento tenemos: las reacciones antes descritas cambiaban a los pocos días, en el escaso tiempo que se necesitaba un prisionero para pasar de la primera a la segunda fase, una fase de apatía generalizada que desembocaba en una especie de muerte emocional. Ahora la tortura interior se intensificaba con otras sensaciones todavía más dolorosas que el prisionero intentaba amortiguar en su intimidad. A veces eran tan agudas que el recluso se consumía de simple nostalgia. La muerte emocional, un punto muy similar al anterior. Aquí no tengo más que decir sino sentir empatía y tratar con resultados muy sutiles de pensar en cómo habría yo reaccionado a esta situación, en cómo yo reaccionaría si me sucediese algo así. Fragmento número 2. Mi mente todavía se aferraba a la imagen de mi mujer. De pronto me saltaba una inquietud. No sabía si aún vivía. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que había aprendido demasiado bien. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Sella conmigo tu corazón, pues más fuerte como la muerte es el amor. Cantares de los Cantares 8:6. En algún momento todos necesitamos un algo por lo cual seguir, un por qué seguir viviendo, seguir existiendo. Ese por qué puede tener muchísimos significados, hoy en día se habla mucho de ello. Sin embargo, en el caso de los campos de concentración, ese porqué de muchos era el amor a sus parejas, el amor a sus familias, el querer volver a verlas, volver a abrazarlas. Y hay una frase muy nombrada actualmente de Nietzsche que dice: quien tenga un porqué puede vivir casi cualquier cómo. Esto se ve muy reflejado a lo largo del libro. Muchos tenían ese porqué, esa familia, y más adelante veremos que quien perdía ese porqué, quien perdía esa ilusión, esa esperanza de ver nuevamente a su pareja, a su familia, perdía el sentido de la vida. Entonces yo muchas veces me cuestiono eso, el por qué yo sigo existiendo, el que más allá de mí, porque si solo se enfocas en ti y cuando tú pierdes toda esperanza, debes tener un algo externo. Entonces justamente de eso nos habla este fragmento. Este es el fragmento que les comentaba anteriormente acerca de la actitud. Se los voy a leer. Quizá no fuesen muchos, pero pocos representaban una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. Cada hombre, aun bajo condiciones tan trágicas, guardaba la libertad interior de decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como ser humano. Nuestra vida se mueve a través de la interpretación, por lo tanto de allí surge la subjetividad, que es un tema del cual ya hemos hablado, por aquí les dejo el video, y esto significa que de forma constante podemos modificar nuestra mirada, moverla, ajustarla, cambiarla, y por esto puede cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y un caso muy sencillo que a mí me sucede de forma constante es cuando encuentro el significado, la etimología de una palabra. Me sucedió, por ejemplo, con la palabra señorita, que tenía una etimología distinta y un significado distinto al que yo la interpretaba, entonces empiezo a ver la palabra de forma distinta. Y esto no solo sucede en este aspecto, en todos los aspectos.
Por eso también los niños cuando pasan adolescentes tienen un cambio súper fuerte cuando los adolescentes cambian a adultos, porque se dan cuenta de que el mundo no era lo que ellos pensaban, sino era algo muy distinto. Entonces esto nos dice que de forma constante podemos cambiar nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestra actitud acerca del mundo. Esto no es sencillo, tampoco es cómodo, pero es real, esto lo podemos realizar. Y de esto también habla un poco la logoterapia, que fue como ese resultado del estudio psiquiátrico, porque bueno, quiero aclarar que esto más que un relato de lo que vivió Víctor como tal en el campo de concentración fue un estudio psicológico de cómo se comportaban los reclusos bajo estas condiciones. Se le acabó la batería a mi celular, así que tuve que trasladarme a mi escritorio y desde aquí continuaremos esta reflexión. El siguiente fragmento nos dice: tiempo ontológico. Los especialistas diferencian el tiempo ontológico del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el tiempo mesurable, el tiempo del reloj, diríamos. El tiempo ontológico es la vivencia subjetiva de ese tiempo por parte del sujeto. Supone una experiencia común. Hay días que se hacen eternos y en otros en el que el tiempo parece volar. No podemos reflexionar acerca de la vida y la muerte sin mencionar el tiempo. Aclaro de una vez que este tema no solo se queda aquí, va para una siguiente reflexión, ya que me parece sumamente interesante. Muchísimos escritores han reflexionado acerca del tema, mucha ciencia también hay alrededor del tema. Sin embargo, aquí este tema del tiempo ontológico me parece sumamente interesante, este tema de la subjetividad del tiempo, de la flexibilidad del mismo, de cómo vivimos una misma experiencia, pero la sentimos y la interpretamos de formas muy distintas, incluida su duración. Muchas veces decimos, no, es que eso duró un montón de tiempo y realmente no, duró unos minutos, pero para nosotros fue mucho tiempo. Me parece muy interesante ver esta medida del tiempo como algo flexible, como algo que no está sujeto a un estricto mandamiento para todos, sino que es algo que cambia. Yo soy una persona muy puntual y aclaro esto es un lado más reflexivo. Sin embargo, suelo ser muy puntual y me parecen importantes las rutinas, los horarios, todo esto. Sin embargo, también comprender que el tiempo es subjetivo es interesante, es una mezcla que puedo percibir, no puedo verbalizar muy bien, sin embargo pienso esto del tiempo. El tiempo es muy corto, es muy largo en ocasiones, sin embargo, lo mismo que les comentaba hace un rato, ser conscientes de qué hacemos con el tiempo. Algo que me parece muy interesante con este tema del tiempo son dos cosas. La primera es el estado de flow, que yo creo que tengo un video, por aquí se los voy a dejar, donde hablé acerca de este tema del estado de flow. Se estudia mucho desde la neurociencia. Es un estado donde tú entras en un trance, se podría decir, donde no percibes el tiempo, donde no sabes cuánto tiempo está sucediendo y en muchas ocasiones se entra a un estado de felicidad. Según el creador, dice que es el estado de felicidad perpetuo. Entonces es muy interesante esto. Y también otro punto que me parece muy lindo acerca de este tema del tiempo es que el tiempo nunca deja de correr. O sea, mientras yo estoy grabando aquí este video, puedo ver el tiempo de 5 minutos con 20 segundos que está marcando mi celular. Puedo ver la hora que son las 11:11 de la mañana. Puedo ver todo y esto va a seguir corriendo. Así yo siga grabando este video, así me pare, va a seguir corriendo. Entonces ser conscientes de cómo hacemos uso de nuestro tiempo, de qué hacemos con nuestra vida es sumamente valioso e importante. Llegamos a nuestra tercera fase, la fase después de la liberación. Para esta fase solo tengo un fragmento bastante contundente que dice: lo expresaré en toda su crudeza. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y lentamente teníamos que volver a aprenderla. En terminología psicológica, lo que sucedía a los prisioneros se denominaba despersonalización. Todo parecía irreal, misterioso, como un sueño. Como dije anteriormente, morir en vida, insensibilizarnos, anestesiarnos, ser seres sin ser, sin sentimientos y en ocasiones sin pensamientos. Esto sucede en muchas ocasiones, tendemos a normalizar cosas que si bien pueden ser habituales, no significa que sean normales. Que algo sea habitual no es lo mismo que algo sea normal. Esto lo he comentado en varios videos, es un concepto bastante interesante, se lo escuché hace un tiempo a un médico donde justamente habla de esto, de que hay hábitos en la salud y en la vida en general que nos parecen normales, pero no,
no son normales, son habituales. Normalizamos cosas que no deberíamos normalizar. Normalizamos el que tengamos que sufrir por ciertas cosas, el que nos digan ciertas cosas. En el caso de la mujer, por ejemplo, en el caso de mi mamá, se podría normalizar ciertos maltratos. Sin embargo, bueno, digo en el caso de mi mamá por su historia, quienes la conocen. Entonces, esto me parece importante. ¿Qué es normal? ¿Qué es habitual? ¿Cuáles son sus diferencias? Y ahora se me viene a la mente un ejemplo. Hace poco vino un amigo aquí a la cabaña y pues para mí un pocillo normal es este, es un pocillo de un tamaño normal, pues normal. Sin embargo, yo le dije, ¿quieres en pocillo normal o en pequeño? Y me responde que por qué el pequeño no es normal. Esto me llamó mucho la atención, acabo de recordar este ejemplo y es muy cierto. Se normalizan ciertas conductas, se normalizan ciertos pensamientos, sin embargo no es normal, es habitual. Y por esto aquí él dice es una despersonalización, porque muchos decían yo tenía una vida normal, yo tenía una vida absolutamente normal hasta que llegué al campo, lo que decía en la parte de las costumbres. Entonces esto me parece impresionante, el hecho de que normalicemos ciertas cosas y del que ya no podamos alegrarnos. En parte eso lo perdemos cuando crecemos, el asombro de los niños, el asombro de conocer algo nuevo lo perdemos en muchas ocasiones, precisamente por ello, porque lo normalizamos y lo volvemos paisaje, que este es un concepto que me parece hermoso, que hice un video por Instagram. Hace poco me leí un libro de Mariana Matija que se llama Niña Pájaro Glaciar, donde ella habla de cuando algo se nos vuelve paisaje, y cuando algo se nos vuelve paisaje no es que deje de ser importante, por el contrario, es que se vuelve tan importante en nuestras vidas, tan importante para nosotros, que se convierte en paisaje porque ya hace parte de nosotros. Yo puedo decir que se me convirtió en paisaje este lugar porque ya es parte de mí, y como es parte de mí, hace parte de mi paisaje. Este es un tema muy extenso, no lo voy a tratar aquí ahorita, pero sí quiero invitarlos a que vean este reel, se los dejo en la descripción el enlace, donde hablo acerca de este libro, y también les recomiendo mucho este libro de Niña Pájaro Glaciar. En general este libro, que ya lo tengo por aquí, lo tenía en mi escritorio, antes no se los mostré, me deja mucho esa reflexión de que nos acostumbramos a todos, por un lado, que nos acostumbramos a todo, de que necesitamos un porqué por el cual seguir existiendo, una esperanza, un algo por lo cual seguir todos los días, en este caso sobreviviendo, en nuestro caso viviendo, pero sobre todo me deja mucho esta reflexión de la costumbre, de que nos acostumbramos a todo y que no debemos normalizar ciertas cosas, de que cuando vivimos debemos vivir con asombro, con emoción, con alegría, porque nunca sabemos qué circunstancias vienen, y también esto me queda, el que nunca nos terminamos de conocer porque hay circunstancias que no hemos vivido. Para el día miércoles de esta semana ya había finalizado El Coronel no tiene quien le escriba, leí este libro en un día y medio, me pareció sumamente interesante, no voy a ahondar mucho en la historia, se los recomiendo mucho, es un libro muy fácil de leer, muy corto también, y rescaté algunos fragmentos que les quiero leer acerca de esta reflexión de la vida y la muerte. Entonces el primero dice: la ilusión no se come, dijo la mujer. No se come, pero alimenta, replicó el coronel. Eso me recuerda mucho al Hombre en busca de sentido, cuando nos hablaba de la esperanza y la ilusión de que alimenta el espíritu en circunstancias como aquellas. Ahora les quiero leer la contraportada, ya que siento que se relaciona mucho con el libro anterior y me parece muy curioso porque en el caso del Hombre en busca de sentido yo me lo leí hace ya un poco más de 2 años, y este llegó de forma reciente a mí y pues no sabía de qué trataba, y justamente empalmó con el tema de esta semana. La contraportada dice: rebelde inconsciente, el coronel aspira a un mundo limpio, a una vida auténtica. Pero la conducta en que se traduce esta aspiración está empapada de idealismo abstracto. Él cree posible lo imposible, tiene fe en la eficacia de lo ineficaz. Afirma con terquedad y casi locura la existencia de algo que no existe en su mundo, la justicia, el respeto a la palabra empeñada, la vigencia de la ley, el funcionamiento de la administración. El coronel, al igual que los reclusos en el campo de concentración, creía posible lo imposible o lo imposible en ese momento, y por esto todos los días revisaba su correo sin darse cuenta de que el coronel no tenía quien le escribiera. Para finalizar, les quiero leer un último texto escrito por Jorge Luis Borges. Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a los que nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro, tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en la callecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Creo que este texto resume bastante bien de lo que hemos reflexionado a través de este video. Esta es la primera parte de esta reflexión. La próxima semana tendremos la siguiente para seguir pensando acerca de la vida y la muerte. Por ahora, con este hermoso paisaje que tengo acá, te dejo con este pensamiento de: si murieses hoy, ¿podrías decir que fuiste feliz? Y si no lo estás haciendo, por favor, empieza a ser más feliz.